Bienvenidos a la práctica de laboratorio de visión. En esta presentación estaremos hablando de las distintas pruebas oftalmológicas que son de gran utilidad para el campo de la medicina y que nos permiten determinar si se presenta alguna alteración de la visión. Nuestro grupo está conformado por Nicole Bastidas, Miguel Gómez, Kitsia Sánchez y mi persona, Adriana Rodríguez. La visión es el sentido por el cual percibimos el entorno mediante los ojos, el resultado de la evolución a lo largo de cientos de millones de años. Incluso puede decirse que el ojo es una prolongación del cerebro y es la parte que se ocupa de capturar las imágenes del entorno mediante un sistema óptico, formado por lentes y medios refractivos que proyectan la imagen sobre una capa de células fotosensibles localizadas en la retina, que cumplen varias funciones. La primera es de convertir la intensidad y el color de la imagen en señales electroquímicas, es decir, en impulsos, que son sometidos a un procesado relativamente complejo mediante otras capas celulares en la propia retina para ser enviadas a través del nervio óptico al cerebro para su procesado final y decisión por el cerebro de las acciones a tomar como consecuencia de las imágenes percibidas. Normalmente al estimular un ojo con un haz de luz se presentan tres sensaciones como lo son luz, color y forma. Para que esto suceda, la imagen del objeto luminoso debe caer exactamente en la retina y este es el final de toda la imagen, de toda la estructura del ojo. La presencia de fenómenos de refracción y sus alteraciones generan estados anormales a nivel de este órgano, que se conoce como, primero tenemos a la miopía, que es cuando el paciente ve claramente los objetos cercanos, pero percibe de forma borrosa y le cuesta enfocar los objetos que se encuentran a una cierta distancia. Hipermetropía, que consiste en que el paciente le es imposible ver con claridad los objetos próximos y se debe a un defecto de convergencia del cristalino, que se hace que los rayos luminosos converjan más allá de la retina. La presbicia, aquí al paciente se le imposibilita ver con claridad los objetos próximos y se debe a la rigidez del cristalino. Y por último, el astigmatismo, que en este caso el paciente va a contar con una visión borrosa debido a que hay un error refractivo que ocurre cuando la córnea o el cristalino tienen curvas que no coinciden y por lo tanto observará dos puntos de imagen. Dentro de los objetivos encontramos demostrar mediante sencillas pruebas de estado normal y anormal de la agudeza visual, el campo visual, punto cercano, visión cromática, examen de fondo de ojo y medios transparentes del ojo. En los materiales a usar encontramos primeramente las cartas de Snellen, el cual es una prueba diseñada para evaluar la agudeza visual y consiste en identificar correctamente las letras en una gráfica conocida como gráfica de Snellen o tabla de Snellen. Solo se utilizan 10 letras, la B, la C, la D, la E, la F, la L, la O, la P, la T y la Z. Las letras tienen un tamaño decreciente dependiendo del nivel en el que se encuentra. Un nivel 20/20 corresponde a una visión normal. Luego continuamos con la regla métrica. Y por último, tenemos al equipo de órgano de los sentidos o los oftalmoscopios. Este es un instrumento médico que permite examinar directamente la retina y va a estar formado por varios lentes y espejos que iluminan el interior del ojo a través de la pupila y el cristalino. A continuación les hablaré sobre la agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad de nuestro sistema de visión para discernir e identificar nítidamente estímulos visuales o detalles de los objetos en buenas condiciones de iluminación. Es decir, en el caso de que haya defecto de refracción, la máxima visión que podemos alcanzar o el mínimo detalle que nuestro ojo es capaz de discernir con nuestra graduación correctamente ajustada. También podemos decir que no es otra cosa que la exactitud con que se percibe el detalle de los objetos o la capacidad para diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un ángulo determinado. El resultado es fruto no solo del buen funcionamiento y estado del ojo, sino también de otros factores como la situación de la vía óptica, la retina, la corteza visual, así como de los defectos refractivos, la luz, la distancia, etc. En este sentido, pues la existencia de cataratas, alteraciones retinianas como puede ser la DMAE, que es la degeneración macular asociada a la edad,
la retinopatía diabética y la ambliopía u ojo vago, que figuran a la cabeza de las causas más frecuentes de la disminución de la agudeza visual. La medida para el criterio denominado mínimo separable se puede definir como la menor distancia que debe tener entre sí dos líneas paralelas para ser vistas sin dar una imagen borrosa o pues confundirse en una, y se expresa por el ángulo visual que del punto nodal del ojo abarca las dos líneas. El valor de este ángulo es en personas normales de 1 minuto. En esto se basan los métodos usados para la exploración clínica de la agudeza visual. Podemos decir que el optotipo de Snellen es uno de ellos. Los optotipos de Snellen son letras o figuras de diferentes tamaños organizadas en hileras de acuerdo con el tipo y deben ser leídas a distancias respectivamente de 60, 24, 12, 9, 6, 5 y 4 metros, con el fin de que cada una se haya comprendida entre un ángulo visual de 1 minuto. El sujeto se ubicará a 6 metros o 20 pies de las letras e indicará las más pequeñas que puede leer nítidamente. La agudeza visual se puede calcular con la siguiente fórmula: B igual a D minúscula sobre D mayúscula. Tenemos que B sería agudeza visual de distancia de 6 metros o 20 pies y D mayúscula distancia en metros que figura al lado de la hilera leída nítidamente sobre la carta de Snellen. Los valores de referencia para esto tenemos que son mínimo 0.5, máximo 1.5 y el promedio sería 1. Esto indica la distancia a la que una persona con vista normal podría leer la misma línea que pues, el paciente leerá. El examen sistemático de los ojos debe comenzar siempre que sea posible con la valoración de la agudeza visual. Cuando esté indicado se investigarán los campos visuales y la visión cromática. En la agudeza visual se tienen en cuenta dos factores: primero, el tamaño del objeto y segundo, la distancia que lo separa del ojo. Las letras que subtienden un ángulo de 5 minutos estimulan elementos lo suficientemente preparados de la retina para poder ser identificados con exactitud por el ojo normal. Para finalizar la prueba, pues se debe colocar al paciente a una distancia de 6 metros o 20 pies de distancia de la carta de Snellen y con un ojo tapado se le va a indicar la letra o figura que debe ver el paciente empezando con la mayor y terminando con la menor, concluyendo donde el paciente presente confusión en la letra que fue observada y señalada. Por ejemplo, si presentó confusión en la letra de la hilera número 8, el valor real de la agudeza visual es dado a la hilera número 7. Ahora explicaré qué es una prueba de campo visual. Primero, definiremos qué es campo visual. El campo visual es la amplitud del área que el ojo puede ver cuando enfoca en un punto central. Ahora, la prueba de campo visual es una forma en la que el oftalmólogo mide qué tanta visión presenta cada ojo y cuánta pérdida de visión ha podido tener a través del tiempo. Una prueba de campo visual puede determinar si presenta puntos ciegos, conocidos como escotomas, en la visión y dónde están. El tamaño y la forma de un escotoma pueden mostrar cómo puede estar afectando la visión una enfermedad ocular o un trastorno cerebral. Por ejemplo, si tiene glaucoma, esta prueba ayuda a mostrar cualquier posible pérdida de visión lateral, es decir, periférica, debido a la enfermedad. Los oftalmólogos utilizan también las pruebas de campo visual para evaluar cuál puede ser la limitación visual por problemas de los párpados como una ptosis o un párpado caído. Ahora, ya sea por la campimetría o por el examen clínico, se sienta el médico frente al enfermo a una distancia de 0.50 metros, manteniendo sus ojos a la misma altura y fijando su mirada en la del paciente. Pasea el índice derecho colocado a igual distancia entre él y el enfermo por el campo visual, sectores superior, inferior y laterales, tratando de averiguar si el campo visual del paciente tiene la misma extensión que el suyo, considerando que el del médico sea normal. Primero se examina cada ojo por separado. Aquí pues el médico lo que hace es cerrar su ojo izquierdo y con la mano izquierda va a tapar el ojo derecho del paciente. Y se realiza la misma maniobra para el ojo contrario. Luego se procede a examinar ambos ojos a la vez. En este examen también se le puede solicitar al paciente que describa qué ve en los bordes lejanos o en la periferia de su campo visual. Por ejemplo, es posible que el profesional de la visión le muestre diferentes cantidades de dedos dentro de su campo periférico y le pregunte cuántos puede ver mientras continúa fijando la vista en el ojo del profesional. Si aquí se sospecha la presencia de una enfermedad ocular, probablemente se deba someter a exámenes de campo visual más integrales y formales para evaluar la calidad de su visión central y periférica. Existe una variedad de exámenes sensibles para medir la pérdida del campo visual, como por ejemplo puede ser la perimetría automatizada, el perímetro de doble frecuencia y la electroretinografía. También tenemos la prueba del punto cercano. Con una regla, mida la distancia en la cual usted desde lejos
aproximadamente a medio metro, va acercando un objeto, por ejemplo un lápiz, hasta dejarlo de ver nítidamente y viceversa. En esta prueba se tiene en cuenta la edad y la distancia a la cual se va alejando el objeto. Prueba sobre visión cromática. En la misma carta de Snellen existen colores como blanco, negro, rojo y verde. Estos colores pueden ser interrogados al paciente, el cual deberá responder de acuerdo al asignado. En esta prueba se trata de estudiar la integridad que presentan los conos y los bastones. ¿Pero qué es la visión cromática? Podemos definir visión cromática como el reconocimiento normal del color. Los responsables de ello son los conos, que son células fotosensibles ubicadas en la retina. El color es la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un objeto según la longitud de onda de estos rayos. El ojo humano puede percibir 11 millones de tonos de colores. La percepción de estos colores dependerá de las características de los objetos que absorberán un tipo u otro de longitud de onda, de la absorción de los fotorreceptores que recogerán las longitudes de onda no absorbidas por el objeto y de las características de la vía visual que interpretará dichas longitudes de ondas captadas por los receptores. La retina es la capa más interna del ojo y es el tejido fotorreceptor. Está formada por 10 capas y contiene numerosos tipos de células encargadas de la recepción de los distintos aspectos de la visión. En dicha membrana existen dos tipos de células fotorreceptoras principales que hacen posible la visión. Reciben los estímulos de la luz y los transmiten al cerebro. Estos receptores son los conos y los bastones. Los bastones son los encargados de la visión nocturna y los conos de la visión de los colores. Existen 3 tipos de conos. Cada uno de ellos recibe la luz correspondiente a una determinada longitud de onda. Los que perciben longitudes de ondas largas corresponden al color rojo. Los que perciben longitudes de ondas medias corresponden al color verde y los que perciben longitudes de onda corta corresponden al color azul. Los conos, al ser estimulados, emiten señales por separados que van al cerebro y allí estas señales se integran de forma que podemos percibir la información del color. La alteración de la visión cromática se denomina discromatopsia y consiste en una ceguera parcial a los colores. Puede ser debido a trastornos hereditarios y congénitos o bien adquiridos. Los defectos congénitos de estas células se pueden clasificar según a qué pigmento afecte la alteración y se denominan protanopia, ausencia del pigmento rojo; deuteranopia, ausencia del pigmento verde; tritanopia, ausencia del pigmento azul. En el caso de que el pigmento esté presente pero sea deficitario, se denominarán protanomalía, deuteranomalía o tritanomalía. Cuando se padece una ceguera total o cualquier color se denomina acromatopsia. Cuando se sospecha que puede existir alguna de estas alteraciones, se pueden realizar una serie de pruebas para determinarlo. Una de estas puede ser el test de Ishihara. Forma en que se realiza el examen. Usted se sentará en una posición cómoda con iluminación normal. El proveedor de atención médica le explicará en qué consiste el examen. Le mostrará algunas tarjetas con patrones de puntos de colores. Estas tarjetas se llaman cartas de Ishihara. En los patrones, algunos de los puntos parecerán formar números o símbolos. Se le pedirá identificar los símbolos, si es posible. Mientras usted se cubre un ojo, el evaluador sostendrá las cartas a 14 pulgadas, es decir, 35 centímetros de su cara, y le pedirá que identifique rápidamente el símbolo que se encuentra en cada uno de los patrones del color. Según el problema que se sospeche, le pueden pedir que determine la intensidad del color, particularmente en un ojo comparando con el otro. Esto a menudo se evalúa usando la tapa roja de un frasco de gotas oftálmicas. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre los exámenes de los medios transparentes del ojo. Cuando se sospecha de una agudeza visual deficiente, se procede a revisar la integridad de los medios transparentes del ojo, que en este caso serían las lágrimas, la córnea, el humor acuoso, cristalino y el cuerpo vítreo. Esto se realizará validándose de la linterna eléctrica del bolsillo o del oftalmoscopio. Pero en el caso de la linterna eléctrica de bolsillo se puede identificar
opacidades macroscópicas de la córnea y el cristalino. Por otro lado, con el oftalmoscopio se realiza un examen detallado de los medios transparentes del ojo. Entonces, el proceso sería el siguiente. El ojo derecho del paciente se examina con el ojo derecho del explorador desde una distancia de 15 centímetros con el oftalmoscopio, sostenido con la mano derecha, y con la mano izquierda se apoya en la frente del paciente. De esta manera se puede utilizar el dedo pulgar para elevar el párpado superior del paciente en caso tal de que ésta cubra la pupila. En otros casos, la posición se invierte cuando se vaya a examinar el ojo izquierdo. Todas estas posiciones se obtienen más cómodamente al inclinarse desde la posición sentada a un lado del paciente y no al estar de pie o sentarse directamente frente al mismo. La lente plana se coloca sobre el orificio del oftalmoscopio haciendo girar el disco dentado con el índice. Cuando el oftalmoscopio es utilizado de esta manera, iluminará la pupila de casi todos los ojos normales que tienen medios límpidos con la luz reflejada de color rosa o rojo naranja. En el caso de los errores intensos de refracción, esto lo que harán es disminuir la intensidad del reflejo y los medios intraoculares con opacidad difusa, que producen un reflejo naranja mate o negro según la gravedad. Otro dato sería de que las opacidades focales, las más importantes, se presentan en forma de puntos oscuros con reflejo pupilar. En lo siguiente hablaremos sobre el examen del fondo del ojo, que este examen se practica si todos los medios transparentes y refringentes del ojo se encuentran en estado normal. Usando el oftalmoscopio y con una lente adecuada se procede a explorar la zona fisiológicamente ciega y por ende la menos sensible a la luz del fondo del ojo. La papila óptica debe prestarse mucha atención de cómo está su forma, el color y la relación de los vasos que salen por ella. La papila normalmente es circular o algo ovalada con un eje mayormente vertical. El color irá variando dependiendo de los sitios y también no solo eso, sino de la cantidad y la distribución de la prolongación de la capa nerviosa retiniana, de que además esta se encuentra vascularizada y posee unos cilindros y fibras de neuroglia, que esta lo que hacen es interponerse entre el ojo del examinador y la lámina cribosa de la esclerótica. Como requisito, esta técnica debe realizarse en una habitación oscura y el oftalmólogo lo que hará es que a través de un haz de luz, él proyectará directamente sobre la pupila del paciente y ésta tendrá acceso a la parte posterior del ojo. Y esto con el fin de mostrar una imagen unidimensional de las estructuras oculares. Y para una correcta técnica de exploración del fondo del ojo, es conveniente una buena dilatación pupilar para examinar correctamente la retina. A continuación, les mostraremos un video sobre el examen de agudeza visual. Para valorar la agudeza visual de un paciente podemos utilizar la tabla de Snell, ya sea para pacientes pediátricos con figuras, para pacientes analfabetas o la básica que conocemos. Además tenemos dispositivos que podemos utilizar de forma adecuada en el consultorio. La carta de Snellen convencional o la que se utiliza con la pantalla de un dispositivo electrónico consta de líneas de letras que varían en tamaño. En la convencional, la distancia a la que se debe de colocar el paciente es de 6 metros. Sin embargo, si utilizamos un dispositivo electrónico, este debe indicarnos a qué distancia del paciente debemos colocar la pantalla, como en este ejemplo. Los números a la izquierda de cada línea nos indicarán qué agudeza visual tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente alcanza a ver las letras más pequeñas de la carta, este tendrá una agudeza visual de 20/20. Pero si tan solo puede ver la letra más grande de la carta, este tendrá una agudeza visual de 20/200. Se le explica al paciente el procedimiento indicándole que identifique en voz alta las letras de cada línea. Se le pide al paciente que cubra uno de sus ojos sin oprimir. La agudeza visual del ojo explorado se establece con la línea de letras más pequeñas que pueda leerse con precisión. El mismo procedimiento se realiza en el ojo contralateral, ahora descubierto y cubriendo el ojo recién evaluado. Los resultados se reportan por separado para cada ojo. 20/20 es una agudeza visual normal.
En cambio, se considera que el paciente es legalmente ciego si éste presenta una agudeza visual de 20/200 o menor. Exploración del campo visual. La valoración del campo visual se llama campimetría o perimetría y se realiza con un instrumento llamado campímetro o perímetro. La exploración es totalmente inofensiva y sin riesgos. En el Centro de Oftalmología Bonafonte realizamos todas las campimetrías con el analizador de campos Humphrey. Colocación del paciente. El paciente debe estar cómodo al realizar la campimetría para que sus respuestas sean más fiables. Se sentará delante del campímetro con la espalda casi recta en una silla con respaldo y apoyabrazos. Si está incurvado, se cansa más y colabora peor. Debe tener las piernas debajo del instrumento, la barbilla en la mentonera y la frente en el apoyo frontal superior. Un paciente mal colocado moverá la cabeza y no percibirá los estímulos de forma adecuada. Examen del campo visual. Se examina cada ojo por separado. Para ello, se tapa uno de los ojos con un oclusor mientras examinamos el otro. El orden de examen es indiferente. Como norma, examinamos primero el ojo derecho y luego el izquierdo. La prueba dura unos 5 minutos. Antes de empezar la campimetría, el paciente debe adaptarse a la oscuridad de la habitación durante unos 5 minutos, mientras introducimos el nombre, apellidos y edad del paciente en el ordenador del aparato. El campímetro tiene un programa demo de 1 minuto para enseñar al paciente nuevo. Unos segundos de demostración suelen ser suficientes. Instrucciones al paciente. Vamos a medir tu campo visual central. Tienes que estar tranquila y pausada. Tienes que estar con una posición adecuada, pues si estuvieras mal colocada, la prueba saldría errónea. Siempre mirando el punto de fijación. Durante la prueba puedes parpadear normalmente, pero tienes que mirar fijamente el punto amarillo que aparece en el centro de la cúpula del campímetro. Aparecerán además otras luces de intensidad variable en diferentes partes de la pantalla. Debes apretar este pulsador cada vez que veas una luz. No verás todas las luces sino aproximadamente la mitad de ellas, y algunas con muy poca intensidad. Si por alguna causa deseas parar la prueba, mantén apretado el pulsador y deja de presionarlo para continuar. Al acabar la prueba oirás 2 pitidos. Puedes relajarte y descansar. Corrección óptica. El campo visual se debe realizar con corrección óptica. Pacientes mayores de 40 años con presbicia deben hacer el campo visual central con graduación de cerca y el periférico con la de lejos. Una corrección inapropiada disminuye la sensibilidad de la retina y puede provocar falsos escotomas. Las lentes colocadas en la montura del campímetro deben tener anillos de sujeción finos, pues si son gruesos provocan escotomas anulares. Deben quedar lo más cerca posible del ojo del paciente sin que roce las pestañas. Durante la exploración, el ojo del paciente debe estar a 33 centímetros del punto de fijación situado en el centro de la cúpula del campímetro. Si el paciente mueve la cabeza hacia atrás, el ojo se aleja del punto de fijación, disminuye la sensibilidad a los estímulos y aparecen escotomas anulares entre los 20 y los 30 grados de la fobia. Por eso, el examinador debe vigilar constantemente la fijación del paciente para obtener un examen fiable. En pacientes con miopía o hipermetropía muy elevadas, es preferible realizar la prueba con lentes de contacto. La fiabilidad del campo visual disminuye con pupilas menores de 3 milímetros. La pilocarpina produce contracción pupilar, miosis, y es recomendable suspenderla 3 días antes de realizar la campimetría. El factor humano. El perimetrista debe saber controlar sus emociones para no interferir en el trato con el paciente. Es fundamental una buena relación entre el perimetrista y el paciente. La amabilidad y el clima de confianza entre ambos mejora la fiabilidad de la prueba. Se debe prestar atención especial a las personas mayores, a las que tienen deficiencias cognitivas, sensoriales o enfermedades graves. Los resultados de la campimetría debe valorarlos el oftalmólogo.